hablamos de estados financieros o proyectados, es algo que estamos haciendo a futuro. ¿Qué quiere decir? Que lo estamos haciendo o lo estamos proyectando sobre un periodo de tiempo que todavía no ha pasado. Ya un segundo que creo que alguien ingresó. No, por aquí. Entonces, ustedes inicialmente me habían contado que habían visto contabilidad con la profesora Claudia, si no estoy mal, o algunos vieron contabilidad conmigo. ¿Con quiénes vieron contabilidad La, ustedes? la profesora Claudia. Exacto. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes allá en contabilidad hicieron, hablaron de las cuentas T, del PUC, de los asientos contables, y al final llegaron y hicieron unos estados financieros? ¿Se acuerdan cuáles fueron los estados financieros que vieron en contabilidad? ¿Quién me dice? Eso no se les debe olvidar. Los estados financieros que uno ve en contabilidad. Esas son esas cosas que uno debe saber por cultura general, o solamente por el simple hecho de ser estudiante de administración de salud, debe conocer. ¿Quién se acuerda cuáles son? Bueno, como veo que no se acuerdan, bien, vamos entonces a nuevamente. ¿Qué, profe? Disculpe, repita la pregunta, no la escuché. ¿Cuáles son los estados financieros que ustedes vieron en contabilidad o que ustedes conocen? Estado financiero. ¿Se acuerdan que cuando vieron contabilidad, en la contabilidad financiera es para presentárselos a los socios y presentárselos a los bancos y a los proveedores? Ustedes cuando van a un banco y van a solicitar un crédito, le piden, mire señores, mándenme los estados financieros. Entonces, cuando mandan los estados financieros, prácticamente le están pidiendo que lleven, ¿se acuerdan? El estado de pérdida y ganancia, el flujo de caja y el balance general. Ahora sí se Ok. acordaron. Sí, profe, ya. Ok, listo. Bueno, les cuento que eso no se les debe olvidar nunca. ¿Por qué? Porque ustedes están empezando su formación, pero son cosas que siempre las van a tener presentes, y tanto como persona jurídica, si están en una empresa, como persona natural, es algo que siempre van a deber manejar, porque mañana o pasado ustedes van a un banco y les van a solicitar un crédito y les van a preguntar, mire señores, necesitamos los estados financieros de ustedes, ustedes no tienen carta de presentación, que pronto digan, no, eso, ¿y eso qué es? Porque ustedes se supone que en la formación que tienen deben conocer todo eso. Entonces, cuando hablamos de, de los estados financieros proyectados, más que todo, estos estados financieros proyectados, tanto lo hacemos para empresas, cuando la empresa ya está, cuando la empresa ya está en funcionamiento, o también la hacemos para la evaluación de proyectos. Es decir, si ustedes presentan un proyecto a la universidad, un proyecto de emprendimiento, un proyecto cualquiera, un proyecto, una licitación que sea varios años, tienen que presentar los estados financieros proyectados. Y entonces, cuando se acuerda, entonces vamos a hablar de los estados financieros, flujo de caja primero, que ya más o menos la clase pasada estuvimos hablando de lo que era flujo de caja, cash flow. Estado, prácticamente este primer estado financiero ya ustedes lo vimos o lo vimos la clase pasada. El estado de pérdidas y ganancias, que es el estado de resultados, eh, uno que se llama uso de fuentes, uso de fondos de efectivo, que se parece al flujo de caja, pero tiene una pequeña diferencia, y el balance general, que se llama también estado de la situación financiera. Entonces, no se los olviden. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos y más o menos o cómo se hace el tema de la proyección. Estemos pendientes que voy a preguntar. Cada vez que termine una diapositiva, voy a hacer una o dos preguntas para saber si nos quedó algo de la diapositiva. Entonces, primero, el flujo de caja.
El flujo de caja es un presupuesto donde se proyecta periodo a periodo el horizonte de la evaluación, la forma como fluye el efectivo desde y hacia el inversionista. El resultado final muestra balance sobre lo que llega y lo que sale del dinero del proyecto por periodo. La representación del flujo de caja, el resultado final, se puede mostrar a través de un diagrama que se denomina flujo efectivo neto o simplemente diagrama de flujo. Entonces, por lo general, ustedes van a ver siempre en todos los libros, cuando le abran, usted le dice, hágame un diagrama de flujo de efectivo o de flujo de caja. Entonces, dése cuenta, ¿qué es lo que hace? Empieza el día, el periodo empieza ¿dónde? En el 0. Continúan 1, 2 y así sucesivamente. Se cuenta que puede ser infinito. En la parte superior, las flechas que van subiendo, ¿qué significa? Que son ingresos. Y las flechas que van hacia abajo son egresos. Entonces, dense cuenta que los egresos empiezan en el mes o en el periodo 0. Si yo de pronto les hago una pregunta, ¿ustedes cuál creen que es? ¿Por qué hay un periodo 0 en los proyectos? ¿Quién me dice por qué un periodo 0 y no de pronto un periodo 1? Periodo Porque 0. es el periodo de inicio, profe. Muy bien, exacto. El periodo 0 es un periodo en el cual se están haciendo las inversiones. Por ejemplo, si yo voy a montar una empresa, entonces para montar esa empresa empecé que la cámara de comercio, empecé a hacer la bodega, empecé a comprar los equipos, empecé a hacer todo el montaje. Entonces estoy en el periodo ¿qué? 0. ¿Por qué no he empezado el periodo? Porque es un periodo de inversión. En un periodo de inversión, y lo más probable es que en ese periodo, no sé, en ese periodo 0, como es un periodo de inversión, todavía no hay ninguna venta. Entonces, dése cuenta que el periodo 0, ahí no aparece ninguna venta o más que todo ningún ingreso. Porque también puede pasar que hay unas empresas que empezaron su operación, ¿qué quiere decir? En el mes 1 y todavía no tienen ingresos. ¿Quién me dice una empresa que se demore para que le llegue el primer ingreso? ¿Qué tipo de actividad? Que de pronto empezó, ya lleva 1, 2 meses, varios meses y todavía no tiene ningún ingreso, pero está produciendo. ¿Quién me puede decir qué clase de empresa? Piensen. Una empresa que hasta el Una, momento todavía no tiene ingresos. es una institución prestadora de salud. ¿Y por qué se puede presentar eso en la entidad prestadora de salud? Pues porque por lo general siempre tienden a que se están prestándolo, se presta el servicio y los pagos tienden a ser atrasados. Y aún Exacto, así tienen que seguir prestando su servicio, que no pueden dejar muy morir a un bien, paciente. exacto. Ese es lo típico que pasa en las empresas de salud. Empiezan a producir, a generar ventas, pero como tal no les están llegando o los ingresos a medida porque todavía no les han pagado. Entonces, sin embargo, aquí hay algo. Aquí este flujo de caja, cada vez que a mí me llega o yo presto un servicio, yo lo tengo que estipular como si fuera un ingreso. ¿Se acuerdan cuando estamos haciendo el flujo de caja o cuando estamos haciendo, perdón, el estado de resultados? Si yo tuve una venta a crédito, yo tengo que ingresarla o determinarla en mi contabilidad como un ingreso. Por ejemplo, ¿cuánto se demora en producir algo simple? En vender un cerdo. Si yo lo voy a vender ya en canal, ¿cuánto más o menos se demora para vender un cerdo? Si yo lo compro pequeño. Una mañana, profe. No, ¿cuánto Ok, es el tiempo que se demora desde que yo lo aproximadamente compré?
desde que yo lo compré para decir, listo, lo voy a vender. Lo voy a Por ahí vender. como 3 meses, profe. Esa De etapa de crecimiento. 3 a 4 meses, pues. Listo, digamos que ese es el tiempo. Entonces, dense cuenta que si yo voy a hacer el flujo del proyecto, en el mes cero tengo que colocar toda la inversión. En el mes cero compré los cerdos, compré los chiqueros, hice las adecuaciones, monté todo el sistema y en el mes en el tercer mes es cuando yo tuve la primera venta, tuve el primer ingreso del cerdo que lo vendí, es que yo voy a tener el primer ingreso. Entonces, cada diagrama de flujo para cada empresa es totalmente diferente. Vieron como decía el compañero para las empresas de salud. Para las empresas de salud se presenta ese mismo, eh, ese mismo factor, pero entonces las empresas de salud quiere decir que siempre van a tener un flujo de, de ingresos, pero ahora lo comparamos con el tema del efectivo. Sin embargo, las empresas de salud siempre van a tener esos ciclos más cortos. O también puede pasar que, perdón, que yo hice la inversión en mis equipos en la empresa de salud, pero yo conseguí los primeros usuarios al quinto mes, al sexto mes, porque todo dependía de un vínculo que yo iba a tener con una EPS. Entonces, dése cuenta que puede pasar entonces que el flujo de caja, yo hice una inversión en el periodo cero, pero solamente empecé en el mes 1. Si yo les hago una pregunta aquí en este gráfico, prestemos atención. Estos egresos que se dan en el mes 2 y en el mes 5, si yo ya en el mes 0 hice todas las inversiones, ¿qué creen que puede significar estos egresos que se están dando en el mes 2 y en el mes 5? Podría ser, profe, pues respecto al ejemplo del cerdo, que de pronto quizás aquí en el mes 2 tuvo que hacer compra pues de alimentos para el cerdo. Muy bien. Y acá en el mes 5 se podría decir que como ya hizo la venta de un cerdo, de pronto acá compró otros 2 cerdos para ingresarlos al chiquero. Muy bien, exacto. Muy ejemplo claro para la pregunta. Es decir, ahí en los egresos son todas esas salidas. Pudo haber pasado que ahí en el mes 2 yo compré alimentos, o en el mes 2 compré nuevos cerdos, o en el mes 5 hice nuevas inversiones, pero ahí siempre se están dando que siempre las salidas se están direccionando o se están enumerando hacia abajo. Pero más que todo esto es un gráfico. ¿Y para qué sirve este gráfico? Estos flujos de cajas sirven para cuando ustedes van a ver proyectos, cuando vean proyectos y evaluación de proyectos más adelante, van a ver que los proyectos se evalúan con unos indicadores, ¿no? Entonces hay unos indicadores que se llaman valor presente neto, el ATIR, esos son indicadores que van a utilizar ustedes para la evaluación de proyectos. Entonces, nuevamente, flujo de caja, un presupuesto que se proyecta periodo a periodo del horizonte de la evaluación, la forma como fluye el efectivo desde y hacia el inversionista. Entonces, momentos del flujo de caja. Miren, los movimientos iniciales de fondos, como los vimos ahí en la gráfica anterior, es la puesta en marcha del negocio. ¿Cómo así? El capital de trabajo, activos fijos, gastos corporativos. Entonces, los movimientos iniciales aquí, todas son las inversiones que yo voy a hacer en el negocio. Mes cero, las inversiones que hice en el negocio. Dese cuenta que aquí hay un término que se llama capital de trabajo. ¿Cómo así capital de trabajo? ¿Qué significa? Este es un término que ustedes siempre van a escuchar en el área financiera. ¿A qué es igual eso? ¿Quién de pronto tiene idea? Y lo voy a resaltar.
de negocio. ¿Quién me dice? Vamos a ver aquí, está. ¿Qué significa ese término? Mire, como su nombre lo dice, es lo que yo necesito para poner en marcha mi operación. ¿Cómo así? Volviendo al tema, al ejemplo del cerdo. Desde que yo empiezo y compro mi primer cerdo, digamos que hagamos el ejemplo con uno, yo necesito 90 días, yo sé que yo los vendo a los 90 días. Y a mí me lo pagan digamos que lo vendo de contado y ese mismo 90 días me lo pagan. Entonces, ¿qué quiere decir? Allí el capital de trabajo es lo que yo necesito, todo ese capital que yo necesito para poder levantar el cerdo. ¿Y qué necesito? Pagar yo servicios públicos, pagar nómina, comprar alimentos, todo lo que yo necesito para esos 90 días que se va a demorar en qué? En devolver ese ingreso o tener un ingreso yo o una venta. Entonces, el capital de trabajo para una empresa viene siendo lo que necesitan para ponerla en marcha. Dese cuenta que hay negocios que hay veces que ustedes llegan y los negocios no tienen mucho capital de trabajo. ¿Cómo así? Va donde la señora de las empanadas y ustedes se van, compraron una empanada, lo abrieron el negocio a las 5 de la tarde y ustedes ven que a las 6 de la tarde la señora, con la plática que ya vendió, manda a comprar el aceite, manda a comprar la carne. Pero aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir? Que ellos están utilizando la misma plata, pero no tienen mucho capital. Y también eso también pasa en las empresas de salud. Como las empresas de salud se están demorando mucho tiempo para pagar, entonces necesitan mucho capital de trabajo. Si ustedes, para mantener esa clínica que esté funcionando y prestar sus servicios, se necesita todo eso que se necesita para ponerla en operación. Eso se llama capital de trabajo. Es decir, la platita que yo necesito para mantener mi negocio en marcha. Esa viene siendo el capital de trabajo. Entonces, ¿comprendieron ese término ahí? Porque ese término va a ser una pregunta que va a salir en el examen. Sí, señor. Listo. ¿Quién me dice? ¿Es el dinero que yo necesito para qué? Para poner en marcha mi empresa. Exacto, para poner en marcha. Esa es como, por ejemplo, ustedes ahora mismo van y, bueno, llegaron a la 41 y les van a vender un negocio. El negocio fue afectado por la pandemia. Entonces, listo, es un negocio de comida. Entonces, la plata que yo voy a necesitar para poner en marcha ese negocio viene siendo el capital de trabajo. Entonces usted dirá, bueno, yo este negocio de cocina, de comida, ¿qué necesito? Entonces, la plata que ustedes van a necesitar para pagarle al empleado, la plata que van a necesitar para la materia prima, para todo el tema de los alimentos, el servicio público, toda esa plata se llevaba a ¿qué? Capital de trabajo. Es decir, la platica que yo necesito, entonces ustedes hacen las cuentas y dicen, no, yo necesito para poner en funcionamiento este negocio 5 millones, 2 millones de pesos. Con esos 2 millones de pesos yo me sostengo o me aguanto. O sea, esa plata que ustedes van a tener ahí como en ese constante movimiento. Es decir, si ustedes van a saber que siempre para que el negocio esté funcionando necesitan 2 millones de pesos. Ahora puede ser menos plata, de pronto habrán negocios que no necesitan, de que el capital es muy bajo. No, yo necesito solamente 500.000 pesos porque siempre voy a tener flujo de efectivo. Entonces, eso también depende del negocio y de la forma en que yo cobre. Porque ustedes ven negocios que siempre tienen efectivo, que les está llegando plata siempre, entonces no van a necesitar mucha, solamente van a necesitar el capital para tener lo que es el inventario, la materia prima, todo eso. También tenemos que entonces movimiento inicial que tengo en un proyecto es todos los activos fijos y gastos preoperativos. También hay un término aquí, gastos preoperativos. Esos gastos preoperativos son los gastos que uno siempre tiene
para montar un proyecto. ¿Sí? Si yo voy a montar la porteriza, entonces la porteriza, ¿qué necesito? Los gastos preparativos. Yo tengo que comprar, hacer unas adecuaciones del chiquero, hacer unas adecuaciones de mis equipos. Y si voy a montar una IPS, entonces esa IPS yo necesito comprar unos equipos, hacer unas adecuaciones para la habilitación. Todo eso viene siendo gastos preparativos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces tenemos que los movimientos, ingresos y egresos propios de la operación, los que vimos son todos los flujos de entradas y salidas de caja provenientes de la operación propia del negocio. Entonces, cuando hablamos de ingresos, ingresos por venta y de otros conceptos. Costos directos y hablamos de egresos cuando todo lo que son costos directos, gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, ¿cómo es o cómo está determinado el flujo de capital, el flujo de caja de un proyecto? Entonces, se dan cuenta que aquí, ¿cuáles son las cuentas? Dense cuenta que esto ya lo habíamos visto la vez pasada y ahí tienen un ejercicio que yo les dije que ustedes van a analizar en el taller que se les dejó. Van a tener los ingresos que allá eran ingresos menos salidas, egresos deducibles, gastos, la utilidad antes de impuestos, los impuestos, la utilidad de impuestos, utilidad después de impuestos, ajustes por cargos, más ingresos, menos los egresos no deducibles de impuestos y ya el flujo de caja. Entonces, esa viene siendo como la estructura del flujo de caja. Acá existe una segunda estructura de flujo de caja que el flujo de caja se le llama el flujo de caja de inversionista. ¿Por qué? Porque aquí es el mismo flujo de caja anterior, sino que tiene en cuenta que un préstamo. Y un préstamo viene siendo un ingreso o un egreso. ¿Quién me dice? Si yo hago un préstamo, ¿Cómo, profe? Repite la pregunta. Sí. No le escuché. Ingreso. Es un egreso, profe. Si yo hago un préstamo y a mí el préstamo me lo hicieron en el periodo número 1, ¿qué quiere decir? Yo conseguí una platita en el banco y me llegó en el periodo número 1. Esto aquí, este préstamo, o como diría, suma o resta. Suma, profe. Exacto, Suma, pero suma. te... Ah, ok. Suma. Es diferente cuando ustedes ven aquí y de pronto en un concepto de esto, dense cuenta que aquí hay algo que dice gastos por intereses del préstamo bancario. Cuando yo voy a pagar en el periodo 2 en adelante, ahí los gastos por intereses del préstamo, aquí los tengo que colocar aquí. Ahí sí es una salida. Entonces dense cuenta que el préstamo cuando a mí me llega, viene siendo una platita que a mí me llega. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del flujo efectivo? Una de las preguntas en el ejercicio, el ejemplo que yo les dejé es ¿cuándo es prudente comprar una maquinaria? Entonces ustedes van a ver en qué mes es más prudente comprar la maquinaria dependiendo de qué, del saldo que a mí me quede de efectivo. Entonces miren, más o menos un ejemplo de flujo de caja. Prestemos atención aquí que voy a preguntarle a varios aquí de la lista para ver si estamos pendientes. Ingresos por venta. Y les voy a preguntar ingresos por ventas. Dense cuenta que entonces que todo empieza en el ingreso por venta. Voy a preguntar, vamos a ponerlos a todos aquí como en actividad porque Arteaga, Arteaga no está. Mari Arciria, una pregunta, Mari. Vamos a ver. Del año 1 al año 2, calcula o allí con tu celular, con tu calculadora, mira a ver cuánto fue el crecimiento del año 1 al año 2. ¿Qué porcentaje?
Vayan los demás también haciendo. Del año 1 al año 2, ¿cuánto fue el porcentaje de crecimiento de las ventas? Ingreso de Del año 1 al año 2, ¿cuánto crecieron las ventas? ¿Quién me dice? $1.881.600. 1.000.000. Crecimiento. Sí. No, a mí me dio 18 millones. O 1.000.000. Ah, bueno, no, es que ese número ahí, dése cuenta que ese número es 2 ceros. Es 188, 160 menos 206,976. El crecimiento fue de 18.000. Esos dos números Ya al final los dos ceros no se le colocan. exacto. No se le coloca. Fue de 18.000. ¿Eso qué porcentaje es? ¿Qué porcentaje subió? ¿Y cómo lo hallan ese porcentaje? Háganlo, que eso es lo más sencillo del mundo. Si yo pasé de 188.160 a 206,976, allí hubo un aumento de las ventas de 18.816. Sale un porcentaje de 3,892 y sigue. ¿Cuánto le dio a los demás? Es por ejemplo, si ustedes les dicen, mire, ustedes están pagando por la universidad, por la inscripción, por la matrícula, 500.000 pesos y pasó a 505.000. ¿Cuánto aumentó? Esa es la pregunta que yo le estoy diciendo. ¿Qué porcentaje aumentó? Muchachos, esos cálculos son sencillos y eso los debe manejar ustedes. Eso no tiene nada de... Por eso hice el pare aquí para que ustedes... Nuevamente, si pasó de 180, hagamos el ejercicio. Aquí en la lista. Si yo pasé de 188,160 así a 206,976, entonces dése cuenta que si ya oyó la diferencia, aumenté en 18.000. ¿Cuánto es, a cuánto equivale ese porcentaje que aumentó? Al 2. ¿A cuánto equivale ese porcentaje? Mire, pues fácil, eso no tiene pérdida. ¿Qué pasa? Si yo estoy en 1 y aumenté a 2, y este fue lo que yo aumenté, 18.016, lo que yo tengo que hacer es ese valor que aumenté lo divido sobre el primer término. Entonces, eso es lo que me da 0.01, yo lo aplico a porcentajes y me da que el 10%. ¿Qué quiere decir? Que las ventas ahí me aumentaron el 10%. Eso, señores, ustedes tienen que siempre tenerlo claro. Si les dicen, mire,
disminuyó el 10%, aumentó el 5%, disminuyó el 5%. O sea, que ustedes tengan claro cómo hacer esos cálculos. ¿Se acuerdan que la vez pasada, sí, fue con ustedes, cuando hicimos el presupuesto operativo, ¿se acuerdan que decíamos las ventas aumentan el 10%, aumentan el 1%? Muchos ahí a veces se embolataban y no sabían por qué multiplicar o por cómo hacían ese 10%. Eso tiene que nuevamente volver a practicarlo porque eso no se puede olvidar, eso es como el día a día. Es como si usted le dice, mire señora, ustedes pagan 500.000 pesos de la inscripción y ahora van a pagar la inflación estuvo al 5% y se va a aumentar el 5% y ustedes no tienen ni idea de cuánto va a ser ese 5%. O sea, allá es donde quiero decir, que deben tenerla clara cómo, qué significa ese. Entonces, dése cuenta que el mismo ejercicio, mira, aquí lo está diciendo, que los ingresos por venta proyectados de crecimiento anual a partir del segundo año siempre eran 10%. ¿Qué quiere decir? A este valor le incrementan el 10%, a este valor le incrementan el 10%, a este valor le incrementan el 10%. Es como cuando ustedes ahora mismo que cuando aprueben el tema de los nuevos impuestos, no, mire, le vamos a aplicar IVA al producto que no tenía IVA, que es 19%. Y usted, digamos, los celulares ahora mismo no tienen IVA, un celular de 800.000 pesos que no tiene IVA actualmente, y les aplican 19%, ¿cuánto quedaría el celular? ¿Quién me dice? ¿Me podría repetir, profe? Un celular que ahora mismo cuesta 800.000 pesos, que está exento de IVA, ahora, ahora cuando empieza a cobrar el IVA del 19%, ¿cuánto les va a costar ese celular? 952.000, creo. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto les dio los demás? Sí, profe, eso va a ser costo. 952.000, profe. 952. Porque se le suma adiciona el 19% del IVA. Exacto, así es. Entonces, así como calculan ustedes un porcentaje, ustedes tienen que saber también calcular de dónde salió ese porcentaje y de dónde se originó. Bien, si yo les doy unos valores, ustedes sepan cómo calcular ese porcentaje que se incrementó con solamente tener los valores. Entonces, profe, perdón. Sí. O sea, a los 800.000 pesos del celular se le adiciona el 10%, ¿verdad? El 19. Perdón, el 19%. Exacto. O sea, serían 152.000 pesos. Ya va, te digo 800. ¿Cuánto dijimos que costaba? 800.000 pesos por el 19%. Sí, profesor. Da 152.000 pesos. Entonces, esos 152.000 pesos se le van a agregar a al valor del celular, que son 800.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Ese celular ya no va a costar 800.000 pesos, sino va a costar 952.000 pesos. ¿Por qué? Porque ya le incrementaron un porcentaje. Entonces, los flujos de caja, por lo general, tenemos que empiezan con ¿qué? Con los ingresos por venta. Estos ingresos por venta, de año a año, si yo no he aumentado mi capacidad, ¿qué quiere decir? Digamos, si mi clínica, mi negocio está constante, yo no he aumentado mi capacidad y pienso que va a ser parecido a este año, yo le puedo decir que mi porcentaje de crecimiento es un 10, o yo le puedo poner una meta del 15, o de pronto, si yo ya sé que este año está difícil y mi negocio no creo que vaya a crecer por el tema de pandemia, yo puedo mantenerlo igual o disminuirlo. Pero eso depende de qué, del conocimiento que uno tenga del tema. La mano de obra directa, dense cuenta que la mantuvieron constante. Sin embargo, estos valores de año a año, este valor aquí no está bien hecho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que todos los años el salario mínimo aumenta. Entonces, ¿con qué aumenta el salario mínimo? Con la inflación. Costos indirectos de fabricación
tampoco es lógico que uno los deje de año a año iguales. ¿Por qué? Porque eso, siempre las cosas van a ir aumentando. Y los gastos de inflación. ¿Qué quiere decir este ejemplo aquí? Que estas proyecciones no podemos dejarlas así planas. Planas en el sentido de que yo tengo que hacer una proyección que sea consecuente. ¿Por qué? Porque si yo hago este flujo de caja así como aparece aquí en este ejemplo, mañana pasado no tuve en cuenta que me va a aumentar la inflación, entonces a la hora de contar yo con un flujo de caja no me va a dar el valor esperado. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿El flujo de caja? Ninguna pregunta. No, profe. Ok. Bueno, entonces, el segundo, ya hablamos de que flujo de caja y el segundo estado financiero es el estado de resultados. Que ese también lo deben conocer ustedes. Como nuevamente lo digo, no se les puede olvidar. Esta es una clase que no se le puede olvidar a uno. Uno debe saber y conocer. ¿Por qué? Porque la vemos ahora que estamos empezando la universidad y no tiene presentación, que cuando terminemos, micrófono, por favor. Cuando terminemos no tengamos ideas de lo que es. El estado de resultados permite visualizar para cada periodo de evaluación la estructura de costos y gastos y la forma en cómo se reparten y acumulan las utilidades. Palabras más, palabras menos. Mire, cuando ustedes hablan de un estado de resultados, de 50, ¿con qué empieza? Las ventas. Las ventas menos los costos, menos los gastos operativos y le da la utilidad operativa. Entonces, siempre que ustedes escuchen la palabra estado de resultados, están hablando de qué? De ventas y de utilidad. Ventas y utilidad. Entonces, si a mí me aparecen las ventas y la utilidad, ¿qué quiere decir? Que acá, cuando ustedes vieron contabilidad que llevaron a este estado de resultados, les va a decir que les va a decir cómo ha sido el comportamiento de la utilidad en un periodo determinado. Entonces, ¿cómo así? Si yo tuve unas ventas de 10 millones de pesos y unos costos, entonces, ¿qué quiere decir? En la inversión, en el periodo cero, lo más probable es que en un proyecto yo no voy a tener ingresos. Yo voy a tener los ingresos a partir del mes 1 o del periodo número 1, porque es el periodo ya que ya operativamente yo estoy funcionando. Entonces, los ingresos voy a tenerlos que a partir del periodo número 1. Entonces, el estado de resultados. ¿Cuál es la información más importante que ustedes ven aquí? Vamos a ver. Ahí preguntando porque estamos como... ¿Qué dice Zair Causil? Zair, una pregunta y después para todos. De esta información que ustedes ven aquí en el estado de resultados, para un dueño de una empresa, ¿cuál creen que es la más importante? O si ustedes son dueños, gerentes, accionistas, y les presentan esa información, claro está, con cifras, ¿cuál es la información que de pronto a ustedes les interesaría más? Zair, ¿qué dice Zair? ¿Se conectó Zair? Miren a ver si está conectado. Vamos a ver. ¿Quién me dijo presente? Muchachos, ¿está conectado sus compañeros ahí? ¿Ustedes qué pueden Se ver? desconectó, profe. Solamente prestan a... ¿Qué dice Néstor? Dígame, profesor, repita la pregunta. Si a ti te presentan, mire todo lo que presenta un estado de resultados. Ingresos, costos, utilidad, gastos, utilidad operativa,
y la utilidad antes de impuestos y utilidad neta. Y usted es dueño de esa empresa. De esa información que le presentamos ahí de todos los periodos, ¿cuál creen que como dueño le interesaría más? ¿Y por qué? ¿Cuál de todas esas? Yo diría Sí. que la utilidad neta. La utilidad neta. ¿Cuál más? ¿Y por qué la utilidad neta? Porque ahí indica los gastos, o sea, lo que resta de los gastos que él se gastó. Los impuestos, las reservas legales. Y también suman los ingresos. Va bien y sí y no, porque ahí se confundió internet, pero por ahí va la cosa. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué es importante conocer la utilidad? Porque es lo que queda, profe, de todo lo que se ha gastado y de todo lo que se ha comprado y de la materia prima y todo lo demás. Exacto. ¿Y se acuerdan que esa utilidad para qué es? Esa plata que queda para qué es. Para invertir. Exacto, puede ser para invertir, ¿para qué más? Profe, sabemos que, o sea, si el negocio que estamos haciendo es rentable o no y qué nos quedó, cuánto ganamos. Exacto, ¿qué nos Si quedó? hay socios, a cómo sale cada socio, qué ganó cada socio. Muy bien, exacto. Entonces, la utilidad, dense cuenta que de la utilidad neta van a ver la repartición de utilidades para los socios, utilidades que no se reparten a los socios, sino que se quedan ahí en la empresa, y también unas utilidades acumuladas en caso tal de que se presente algo. Entonces, dense cuenta entonces, si yo les pregunto a ustedes, es más, ¿cuáles son las cuentas que van en el estado de resultados? Ustedes van a saber qué son los ingresos, costos y gastos. Y les va a dar, o qué información van a sacar de ahí, la utilidad, y saber si el negocio le está dando o no. Entonces, miren aquí, estado de resultados proyectados. Dense cuenta que aquí lo hicieron a 2009, es decir, lo están proyectando estos 2009, 2010 y 2011. ¿Qué quiere decir? ¿En qué año? Si eso fue un estado proyectado, ¿en qué año pudieron hacerlo? Si todos los años 2009, 2010 y 2011 son proyectados, ¿qué quiere decir? ¿En qué año lo hicieron en ese estado de resultados? Presten atención. Si ustedes les digo, mire, yo hace años hice este estado de resultados que lo proyecté. ¿Cómo así lo proyecté? Yo lo hice a un futuro. ¿En qué año pudo haberlo hecho? Y dice que en el 2009, profe. Tanto pudo haber pasado que lo hice yo antes de, lo más lógico que sería que yo lo hice antes de 2009. Porque antes de 2009 o en el 2009 se pudo haber hecho, porque yo puedo proyectar, digamos, el año que está en curso. Entonces, lo que les quiero decir es que si yo hice un estado financiero de 2009, 2010 y 2011 proyectado, yo no pude haberlo hecho en el 2010 o en el 2011, porque si yo lo hice en el 2011, quiere decir que eso ya es del 2009 y 2010 ya pasó. Si yo lo hice en el 2010, ¿qué quiere decir? Que del año 2009 ya pasó, que solamente proyecté 2011. Entonces la idea es que acá lo que estamos viendo es que son proyectados. Cuando hablamos de proyectados, quiere decir que no han pasado. Es como, por ejemplo, si yo les proyecto, ustedes ahora mismo háganme una proyección de cuánto va a ser el promedio que les va a quedar todas las materias a partir del próximo semestre o de este, porque este, como todavía no ha pasado, ustedes pueden proyectar. Entonces habrán muchos que dirán, mire, profe, yo solamente sé que lo más probable, yo me proyecto que el promedio de mío va a quedar por encima de X nota para que me sigan pagando el subsidio con mayor valor. Eso viene siendo una proyección. Pero si ustedes me dicen, no, el año pasado, el semestre pasado me quedó
eso ya no viene siendo proyectado, eso viene siendo algo que ya pasó. Entonces aquí es donde estoy, entonces este estado de resultados, si yo les pregunto, ¿cuándo lo hicieron? Entonces tienen que decir, ¿desde el 2009 o antes de 2009? Esa es la lógica de estos estados. ¿Qué quiere decir? Que yo dése cuenta que yo estoy haciendo, si yo lo voy a hacer este año, entonces yo aquí colocaría 2021, 2022 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque yo estoy proyectando los siguientes años. ¿Comprendieron esa parte ahí? Sí, ¿Comprendieron? profe. Listo. Y así entonces yo tengo que proyectar todo eso. Otra pregunta. Profe, Sí. qué pena, profe. O sea, si yo voy a hacer un estado de resultados, o sea, yo tengo que poner, por ejemplo, si lo quiero hacer en este año, ¿qué fecha tengo que poner? Muy buena pregunta. ¿Se acuerdan que cuando yo hago un estado de resultados y en la contabilidad financiera, o se acuerdan que hay dos cosas? La contabilidad financiera yo la hago siempre, por lo general, después que se termine el periodo. Yo lo hago con cifras, con las cifras que en verdad han pasado. Entonces, ahora mismo las empresas, estamos en el mes de abril. En el mes de abril, cuando se acuerdan que pasó cuando llega el mes de enero, las empresas empiezan a hacer los estados financieros. ¿Qué estado financiero van a hacer las empresas? Enero de 2021. Ellos hacen los estados financieros de qué? Del año 2020. Entonces, en el año 2020 van a hacer el balance del 2020 a diciembre 31 y van a hacer el estado de resultados. ¿Se acuerdan que el estado de resultados es de un periodo de 1 de enero a 31 de diciembre? Pero eso, no es, eso viene siendo el estado de resultados que van a presentar a los bancos, pero y que tienen que llevar en la contabilidad, pero ese no es proyectado. Esto que estamos viendo el día de hoy aquí es estado resultados proyectados. ¿Por qué se hace esto proyectado? Cuando uno quiere ver cómo va a ser el comportamiento de una empresa a un futuro, cómo va a ser el análisis de mi empresa para saber si yo sigo invirtiendo o cómo se va a compartir. Entonces, dése cuenta que aquí lo que estamos diciendo es que estamos proyectando unos estados de resultados. Hay una cosa que yo lo hago con la información que ya pasó, que fue el que hice en el mes de enero, que ya lo hice, ¿de qué? Del año 2020. Si ustedes van a un banco ahora mismo y son dueños de una empresa, el banco que le va a decir, mire, yo le voy a estudiar un crédito a ustedes, pero entonces les voy a preguntar, usted tiene que darme los estados financieros a 2020 y algunos bancos le van a preguntar o le van a pedir los estados financieros proyectados. ¿Cuándo les piden los estados financieros proyectados? Cuando es un proyecto nuevo, cuando no hay no se sabe cómo van a ser los ingresos, o de pronto cuando son empresas muy pequeñas y llevan muy poquito tiempo. Entonces, si la empresa lleva muy poquito tiempo, 6 meses, un año, entonces el banco dice, bueno, pero yo para estudiarle y si le voy a prestar, tengo que tener mucha confianza de que si ellos van a tener esos incrementos. Aunque a veces para los bancos, lo que más funciona para los bancos es los estados financieros, pero los que ya pasaron, los de la contabilidad. ¿Por qué? Porque eso ha sido cómo ha sido el comportamiento de la empresa. Claro, esa parte ahí, entonces. ¿Quedó aclarada la duda? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, pero entonces estados de resultados proyectados pueda que se den o pueda que no se den, ¿sí o no? Muy buena intervención. Exacto. ¿Y qué quiere decir? Allí, ¿se acuerdan que pueda que se den o pueda que no se den? Digamos que las empresas todas las empresas juiciosas grandes tenían sus proyecciones para el año 2020. El año 2020 ha sido un año atípico a nivel mundial. Entonces, lo más probable es que muchas empresas no hayan cumplido las proyecciones para ese año, ni 2020 ni 2021. ¿Por qué? Porque
hubo pandemia, hubo crisis, hubo despidos y todo lo que esto ha ocasionado. Entonces, puede pasar o no puede pasar. Pero cuando los utilizo yo, les devuelvo la pregunta. ¿Cuándo creen que uno utiliza más estos estados de resultados proyectados? Cuando ustedes quieren presentar un proyecto, cuando ustedes presentan un proyecto, cuando presentan una licitación, cuando presentan eh, cualquier clase de proyecto a cualquier entidad, a 5 años, a 10 años, así no se vaya a dar. Ustedes tienen que proyectar cuáles son los objetivos que van a tener todos los años. ¿Para qué? Porque si uno tiene objetivos, pues le puede ir bien o usted o la empresa puede cumplir o no puede cumplir. Pero por lo menos si uno proyecta es porque tienen unos objetivos y la idea es por lo menos cumplir esos objetivos. ¿Qué quiere decir? Miren aquí esta empresa cuando hizo sus estados financieros en el 2008, se proyectó que todos los años va a tener un incremento de ¿qué? Del 10%. Del 10%. Entonces esto se utiliza más que todo también cuando yo voy a empezar mi empresa. Sí, que yo no sé, que no tengo un comportamiento, no sé cómo me va a ir. Entonces yo hago un estado de resultados proyectados, porque ahí estoy trazando los objetivos de la empresa. Muy bien, eso más que todo se hace. ¿Cuándo se hace? Ustedes lo pueden hacer cuando el negocio es nuevo, cuando estás empezando el negocio o cuando ya la empresa también está en curso y uno quiere hacerle seguimiento a todas las ventas y la proyección a 5 años. Es decir, la empresa, yo tengo una clínica y yo quiero crecer y me veo y quiero crecer y tener una participación en el mercado superior al 10% y mejorar mis utilidades y yo tengo mis objetivos. Entonces yo me proyecto dependiendo de lo que yo quiera. Aquí el crecimiento en venta lo coloco en 10 años, pero no, yo puedo decir, según mi sector, que sea 15, de pronto yo aumenté mi planta de producción o de servicio, mis camillas, yo puedo poner 20% y así sucesivamente. Entonces, estos proyectos, estas proyecciones pueden que se dan o pueden que no se dan. Miren aquí otro estado de resultados. Dense cuenta que aquí un inversionista, si a mí me presentan esto aquí, yo soy el dueño del negocio, lo primero que voy a ver aquí es cómo se comporta la utilidad, que la utilidad me vaya creciendo. Porque entonces yo como gerente de aquí de la empresa, ¿qué voy a ver? Por ejemplo, si las ventas son aceptables, si los costos de producción como gerente. Es decir, que yo como jefe de operaciones, yo tengo que mantener que los costos se mantengan, que los gastos de administración no aumenten, los gastos financieros se mantengan o bajarlos. ¿Y cómo yo bajo los gastos financieros? Entonces yo tengo que optimizar este estado proyectado, porque hay veces que hay cosas que de pronto las ventas no se me van a cumplir, pero los gastos van a seguir constantes y van a seguir creciendo. Entonces, si las ventas no se me van a aumentar o se me disminuyen, entonces yo tengo que buscar la fórmula de, por ejemplo, mejorar los gastos financieros. ¿Cómo mejoro yo los gastos financieros? A veces las empresas hacen lo que es la venta de cartera o le ofrecen a un banco la compra de cartera. ¿Cómo así? Si yo tengo un crédito al 1.5 mensual y un banco me lo compra al 1, una cuota me puede bajar de 1.500.000 a 1.200.000. Entonces hay que disminuir los gastos financieros. Los gastos de administración, es decir, yo me disminuyo los gastos no, mira, yo a partir de hoy, ¿se acuerdan que hay empresas que a veces no tienen vigilantes? Es un gasto que va a ir disminuyendo. ¿Y cómo voy disminuyendo yo todos mis gastos? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Profe, tengo una preguntita, qué pena. Claro y que cuando sí. la empresa es de un capital, por ejemplo, de 20 millones de pesos, y si las ventas son, por ejemplo, estables todos los días, una venta de 300, de 250, 300, o sea, ¿es malo esa área ahí de la empresa o qué? No, lo que pasa es que todo depende. Es, por ejemplo, si tú tienes tu negocio y tú estableces que que la venta esa es la venta promedio, cosa que tú de ahí no te puedes proyectar, no puedes crecer más,
y ahí te genera unas buenas utilidades, porque tú puedes tener una venta de 200.000 pesos, pero es un negocio pequeño y de esos 200.000 pesos te quedan todos los días 150, 100.000 pesos, por así decirlo, y tú solamente inviertes las horas de la noche. Entonces, para ti, tú ya estás cumpliendo los objetivos, pero eso depende de los objetivos que tú tengas, porque hay cosas, tú puedes decir, no, yo así estoy bien, no quiero crecer más o quiero crecer más, voy a duplicar mi producción, a duplicar mi horario, voy a buscar más personas, pero eso depende de cada negocio, el comportamiento de cada negocio. Entonces yo no te puedo decir si es bueno o es malo, sino eso depende de los objetivos que uno tenga. Entonces, acá más que todo la información que me sirve a mí es para analizar, por ejemplo, des en cuenta aquí los impuestos. Estos impuestos aquí se mantienen constantes. ¿Por qué? Porque ya está estipulado que es un porcentaje. Si mañana o pasado me va a cambiar a mí el tema de impuestos, entonces, por algo que me va a modificar, yo ya tengo que cambiar el tema de impuestos. Entonces, ese es el estado de los resultados proyectados, ese es de los estados financieros más importantes, porque ahí me va a decir cuánto es la utilidad. Y un socio lo que le importa es la utilidad. ¿Por qué? Porque va a decir, mire, quedó dando utilidad 1.200 millones. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo empiezo a analizar de la venta cuánto me queda de utilidad. Mira, yo vendo 10.000 millones, me quedan 1.276, qué porcentaje me queda, si me siento a gusto con esa utilidad o sigo invirtiendo en el negocio, le metemos más plata al negocio o nos salimos de ese negocio porque no nos están generando la utilidad que queremos. Esas son las decisiones que uno toma con estos digamos, con esta clase de ejercicio. Sin embargo, esto lo hacemos proyectado. ¿Qué quiere decir? Que lo están haciendo en el año 1, que ellos todavía no saben cómo se va a comportar. Sin embargo, cuando uno lo hace proyectado, se da cuenta cómo sería como lo óptimo y ahí va tomando decisiones y va ajustando el día a día. Ese es el estado de resultados. Hay otro estado que se llama uso de fondos de efectivo, que es parecido al uso al flujo de al primero que vimos, al flujo de caja. Este uso de fondos de efectivo es parecido, sino que aquí más que todo tiene en cuenta las llegadas de efectivo. O sea, más que todo aquí lo es igual que el primero, sino que tiene en cuenta lo que es la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Que ya lo vimos anteriormente, es cuánto se va disminuyendo por el tema del desgaste, del uso de los activos. Entonces, aquí se cuenta que ustedes la depreciación como tal, ustedes van causando un costo, pero al final no están sacando efectivo. ¿Cómo así? Todos los años ustedes todos los meses ustedes la depreciación ingresan como si fuera un gasto, pero se cuenta que eso es un gasto, pero no está saliendo como tal dinero. Mire, es como cuando ustedes dicen, sí, yo todos los meses estoy depreciando los equipos en 5 millones de pesos, pero esos 5 millones de pesos no están saliendo. ¿Por qué? Porque esos equipos yo los compré cuando empecé el proyecto. Entonces, ahí en efectivo, cuando voy a analizar el uso del fondo del efectivo, no incluyo la depreciación o la depreciación es como si me llegara a mí una platita. ¿Por qué? Porque esa plata no está saliendo. Entonces, ¿y esto para qué es? Para saber el saldo acumulado de efectivo que voy a tener en mi empresa. Luego tenemos el balance general. El balance general, también después del estado de resultados, es uno de los balances, es uno de los estados financieros más importantes que existen. ¿Se acuerdan que el balance general está conformado por activos, pasivos y la cuenta de patrimonio? Entonces, activos y pasivos. Entonces, ahí es donde se acuerda que ustedes vieron la ecuación contable. Y a partir del balance proyectado se busca pronosticar las partidas contables de la empresa, activos, pasivos y patrimonio. Entonces, acuérdense y vamos a analizar aquí nuevamente cómo está conformado un balance general.
¿Quién me acuerda qué son los activos? ¿Qué son los activos? Los bienes que posee una empresa. Exacto, los bienes que posee una empresa. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en una IPS, en una clínica, ¿cuáles serían los activos? No, pues, la parte de los inmuebles, equipos, máquinas. Muy bien. Entonces, mire, dése cuenta que aquí nos aparece. Esta viene siendo cómo es el balance de una empresa. Hay unos activos que se llaman activos corrientes. Efectivo, cuentas por cobrar, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, inventario de suministro. ¿Por qué se llaman así? Dense cuenta que hay unos que son corrientes y hay unos que son fijos. ¿Por qué se llaman así estos primeros? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman activos corrientes? Y estos se llaman activos fijos. Y en activos fijos tenemos equipos, edificios, maquinaria y equipos, muebles y enseres, vehículos y herramientas. Si ustedes analizan aquí estas dos clases de activos, ¿en qué se diferencia uno del otro? Del activo fijo y el activo corriente. ¿Cuál creen que es la diferencia de uno y el otro? Analicen. Piensen, muchachos, que tenemos aquí más que todo, no es que vengan ustedes a escuchar una clase, sino que tengamos la capacidad de... Entre el activo fijo y el circulante. Exacto. El circulante o corriente. Bueno, los fijos son los que son utilizados en una empresa, ¿verdad? Y los circulantes son los que están como que esperan a que sean utilizados. Entonces, como así. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es la diferencia de estos que tenemos aquí, del Profe, 1 al pues 6 y del 7 al 12? los ¿Cuál es? activos fijos se refieren más que todo a la infraestructura. ¿Sí? Y los activos corrientes es como ya la producción, lo que produce, Exacto. él mismo lo dice, los productos terminados, los inventarios, cuentas, la planta efectiva, que es lo que se está moviendo establemente ya. Y los activos fijos son aquellos que son como lo que posee la infraestructura que posee la empresa, que eso no se va a estar moviendo, usted no va a mover un edificio, no va a mover, bueno, un edificio nuevo, pero está ahí en la empresa, ya. Muy bien. Esa es la diferencia. Bueno, muy bien, por ahí va la diferencia, ahí está. Activos fijos, cuando hablamos de fijos, precisamente es porque la mayoría de los activos fijos es como cuando los activos fijos está incluido lo que son los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son edificios y terrenos. Cuando hablamos de un bien inmueble es aquello que yo no puedo mover. Sin embargo, la maquinaria, los equipos, los muebles y enseres y los vehículos y herramientas sí lo puedo mover. Entonces, activos fijos son aquellos que yo tengo en mi empresa, pero no son de fácil, o sea, yo los tengo para hacer toda mi operación, pero no son de fácil, no se convierten muy fácilmente en dinero. ¿Cómo así? Los activos fijos yo no los tengo en mi empresa prácticamente para vender. ¿Cómo así? Por ejemplo, un edificio yo no lo tengo, o sea, en mi empresa yo tengo mi clínica, yo tengo mi edificio aquí. El edificio en mi actividad económica yo no lo tengo para la venta. La maquinaria y el equipo tampoco.
Los muebles y enseres para todo, tampoco. Los vehículos, o sea, yo sí los puedo vender si tengo un apuro, pero no es el deber ser. Los activos corrientes son los activos que, que yo tengo y son fácilmente, eh, son los activos que yo tengo y se convierten fácilmente en dinero. Denme un segundo y yo contesto una llamada. Bueno, volvamos acá que no puedo contestar. Entonces, ya saben cuál es la diferencia. O sea, la diferencia cuál es, que los primeros activos circulantes y activos corrientes son aquellos que son fácil de convertirse en dinero. ¿Cómo así? El efectivo es fácil porque ya está en dinero, eso no tiene que convertirse. Una cuenta por cobrar es fácil porque eso es algo que está a la vista. Si usted me debe 2 millones de pesos, yo le cobro, venga, usted tengo 2 millones de pesos y yo sé que a un mes, a 2 meses, usted me va a pagar. Las materias primas también, porque yo mañana o pasado salgo a vender esa materia prima y eso es fácil porque me lo van a comprar. O se las devuelvo al proveedor y él me va a devolver la plata. Lo puede pasar eso. Productos en proceso, eso se va a convertir en dinero porque prácticamente es un producto que yo más adelante ya lo voy a terminar de producción. Inventario de productos terminados, eso también, eso ya casi lo voy a vender. Inventario, dense cuenta que los activos corrientes son fáciles, es decir, son fáciles de convertirse en dinero y los activos fijos eh, son más que todos los activos que yo tengo en mi negocio, pero que yo no tengo para la venta. Si un terreno, una maquinaria, ustedes no van a comprar un computador hoy para venderlo. Los computadores lo compran para qué? Para usarlo. Los muebles y enseres los compran para usarlo. Ustedes mañana o pasado, si quieren venderlo, lo venden, pero no quiere decir que ustedes lo compraron para vender. ¿Por qué? Porque ustedes no se dedican a eso. Es diferente una empresa que se dedique a vender muebles. Bueno, es así. Los muebles en seres, en ese caso, si yo me dedico a vender muebles, quiere decir que esa empresa ya no los muebles no los va a incluir aquí en muebles y en seres, sino los va a incluir acá en materia prima o en productos en proceso o en mercancía, porque ese es el negocio que ellos se necesitan. Entonces, acuérdense, bueno, esos activos. Y también tenemos la cuenta de pasivos. Entonces también tenemos pasivos corrientes y pasivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué son los pasivos? ¿Quién me acuerda? Los pasivos. ¿Se me fueron? Los pasivos son como las deudas, profesor. Las deudas que tiene la empresa. Las deudas que tiene la empresa. Muy bien. Entonces los pasivos son todas esas obligaciones que tiene la empresa. ¿Y las deudas con quién las tengo yo? Con los bancos, los proveedores. Exacto, bancos, proveedores y cualquier préstamo. Todo el mundo que me presta. Entonces, muy bien. Y acá en esta cuenta de patrimonio, ¿se acuerdan qué va ahí? Capital social. ¿Cuál es el capital social? O sea, No está proyectando. El patrimonio es la suma de los activos pasivos, ¿no? Activo, pasivo y patrimonio. Activo más pasivo. Más pasivo igual a patrimonio. Pero se acuerdan que el capital social, ¿qué va en capital social? Cuando ustedes constituyeron, que hicieron el ejercicio de creación de la empresa, colocaron capital social. ¿Cuál era el que iba en capital social? El capital social es el aporte que hizo cada socio. Exacto, muy bien, el aporte que tiene cada socio en la empresa. Entonces, dense cuenta que aquí viene siendo
yo voy a hacer mi proyección. Entonces, si yo tengo mi negocio, yo tengo las inversiones que hago en el año cero, y a partir de eso hago que todos los años hago mi balance general y lo hago proyectado. Entonces ese balance general lo hago yo proyectado dependiendo de lo que yo tenga conocimiento de ese balance. Entonces, ¿se acuerdan que yo ya hice en el balance? Entonces yo tengo que empezar por dónde. Por ejemplo, si yo tengo unos vehículos que hice en el año cero, entonces esos vehículos, como si yo voy a comprarlos, si voy a mantenerme en los mismos vehículos, yo los proyecto. Entonces yo debo tener conocimiento de cada una de estas cuentas. Por ejemplo, en el tema de efectivo, ya más o menos uno sabe cuánto puede manejar, dependiendo de lo que hice yo en el flujo de caja. En cuentas por cobrar, cómo va a ser ese comportamiento de las cuentas por cobrar, cuánto voy a manejar de materia prima todos los años, de productos en proceso, y más que todo también aquí, si yo por ejemplo, si yo tengo un lote, este lote si voy a adquirir uno o si voy a adquirir más, si tengo el edificio, cuánto se me va a ir todos los años depreciando ese edificio, y yo hago la proyección. ¿Cómo habrán algunos activos, por ejemplo, maquinaria y equipo? Tengo que ir también aquí depreciándolos, vehículos, herramientas, gastos preoperativos, todo esto. Entonces yo hago la proyección de mi balance. ¿Y para qué es el balance? Acuérdense, para saber, dependiendo el estado de situación financiera de la empresa, cuánto me queda después de pagar yo mis obligaciones. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Entonces ya tenemos claro cuál es el balance. Si yo les hago una pregunta hoy mismo que no se le, de lo que hemos visto hasta el momento, que eso más que todo es contabilidad, ¿cuál es la diferencia entre el balance general y el estado de resultados? ¿Cuál es la diferencia? Profe, que el balance general refleja las cuentas de activos, pasivos y patrimonio. Exacto. Y la del estado de resultados refleja la rentabilidad. Exacto. Rentabilidad de las utilidades, donde está ingresos, costos y gastos, para que no se les olvide. Listo. Bueno, continuamos. Miren este balance general proyectado. Analícenlo allí. Analícenlo, véanlo un minuto que les voy a preguntar. Analicen ahí cómo es el comportamiento de los activos pasivos. ¿Qué pueden ver ustedes ahí en los activos inicialmente? De pronto algo que les llame la atención. Por ejemplo, en el tema del efectivo, ¿cómo se mantiene ahí el efectivo cómo lo ven que se mantiene esa En proyección? el 2015, profe, inició con un valor, 2016 aumentó, en el 2017 disminuyó. Ok. Vieron Una que en disminución. 2017 disminuyó. Sí, Algo debió haber pasado ahí. robaron. ¿Por qué creen que disminuyó? Lo más probable es que si ese año disminuyó el efectivo, de pronto aumentó otra cuenta. Miremos a ver si de pronto hubo alguna cuenta que subió, o de pronto pagué alguna obligación.
Aquí pudo haber pasado mire, el efectivo en 2017 disminuyó, pero dése cuenta que los pasivos a largo plazo ya no existen. ¿Qué quiere decir? Que pudo haber pasado de que las obligaciones financieras que tenían aquí, dése cuenta, en el 2016 las pagaron. Entonces, esa es la idea. O sea, ellos proyectan que en el 2016 pagan esa. O también, ¿qué pudo haber pasado? Vamos a ver si aumentó alguna cuenta aquí. No, pero no veo ninguna que haya aumentado. Aumentó ese cuenta que el inventario de la mercadería, de la mercancía también aumentó siempre un valor considerable. Entonces, eso es lo que uno mira en este balance general proyectado. Por ejemplo, los pasivos, o bueno, de los antiguos no corrientes, ¿qué pueden identificar ustedes ahí? ¿Por qué este señor se mantiene constante? ¿Quién me dice? En 195.000. ¿Por qué el terreno todos los meses, todos los años 2015, 2016, 2017 se mantiene constante? Que profesaría por ese fue el valor que le establecieron. Pero, ¿por qué se mantiene constante? A ver si se acuerdan cuando vieron contabilidad. Y pasa, bueno, ¿por qué se mantiene constante el terreno en 195.000 y el edificio va disminuyendo, la maquinaria va disminuyendo y los equipos de computación van disminuyendo? Ay, profe, porque no sufre depreciación a diferencia del edificio, la maquinaria. Exacto, muy bien. Lo que es el edificio, maquinaria, equipo de computación se van depreciando. Dense cuenta que los valores que van disminuyendo. Y lo que es un lote, un terreno, eso no se deprecia. Siempre el valor va a ser igual. Es más, aquí lo están colocando igual porque no. Y ahí, pero como también lo pueden ir aumentando dependiendo, lo van a ir aumentando dependiendo la inflación o algo así. Entonces, por eso, entonces, dense cuenta que estos van a ir disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque los van a ir depreciando. Entonces, ¿cuál es la información que yo necesito para hacer estas proyecciones? ¿Qué necesito yo para hacerlas? Para la elaboración de los mismos se deben considerar predicciones de la situación económica, disposiciones laborales, fiscales, estudio de las actitudes, comportamiento del público, factores psicológicos, así como la oferta y la demanda que están involucrados. Es decir, no es proyectar por proyectar. Yo tengo que analizar todos los factores que debo tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo que hacer la elaboración de la predicción de ventas, esa predicción de ventas no puedo decir, no, yo voy a aumentar siempre el 5%, pero ¿por qué? Porque el negocio es así, pues, o sea, eso debo sustentarlo porque las cosas no es hacerlas por hacerlas. Tengo que hacer la elaboración de la proyección de compras y inventarios, la elaboración de los costos, la elaboración de los gastos de administración, elaboración de la proyección de inversiones, elaboración del flujo efectivo proyectado. Todas estas proyecciones tengo que hacerlas. Pero, como les digo, este tema de las proyecciones, ¿se acuerdan que alguna compañera de ustedes decía, profe, pero no necesariamente deben, eso va a pasar? Está muy bien, porque las proyecciones, nada les garantiza de que se vayan a cumplir. Sin embargo, si uno no las hace, no va a tener unos objetivos claros para poder seguir y cumplir los objetivos que tenga en la empresa. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta yo? Ten en cuenta que tengo que ver muchos comportamientos, la estimación de la demanda, por ejemplo. Ahora mismo, para hacer yo las proyecciones, habrá algunos sectores que están más golpeados que otros. El tema de la salud, hay un sector que va en crecimiento, que se ha mantenido y ha ido creciendo. Habrán algunos sectores que ahora mismo ya no están creciendo a la misma velocidad que antes. Por ejemplo, algunos bienes de consumo como vestuario, ¿no?
calzado. Esas son empresas o sectores que ahora mismo las proyecciones no las pueden hacer igual que siempre. ¿Por qué? Porque ya ahora mismo el consumo de esos productos ha ido disminuyendo. Entonces yo también tengo que hacer la estrategia, la estructura del estado de resultados. Se acuerda que le vimos una parte financiera y una parte operativa. Además de eso, respecto a la parte financiera, también yo tengo que estimar cómo voy a contratar ciertos pasivos. ¿Cómo así? Las empresas siempre se están financiando, ya sea por el sector financiero o por prestamistas, por socios. Entonces, ¿cómo voy a proyectar yo los gastos financieros? Y también si la compañía va a contratar en el futuro algunos préstamos a corto plazo o a largo plazo. Entonces, eso siempre se tiene que contemplar al momento de hacer estas proyecciones. No es proyectar por proyectar, sino que siempre tenemos que hacer que estas proyecciones dependiendo de eso. También que debo tener en cuenta las políticas de planeación, las políticas que tenga la empresa en cuanto al manejo de efectivo. Cuando hablábamos del efectivo, yo le decía que había unas empresas que tienen unas políticas de efectivo. Por ejemplo, yo puedo tener una política que cuando yo tengo más de 100 millones de pesos en la cuenta, cancelo un crédito. Cuando yo tengo más de 100 millones de pesos en la cuenta, hago un abono. O yo no puedo tener más de 100 millones de pesos en la cuenta. Esas son políticas que uno crea. Plazo del crédito. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos para disminuir? Si yo voy a disminuir el plazo del crédito, o sea, los plazos que debo tener del crédito que le voy a hacer a los clientes. Eso también depende de la proyección. Porque si yo le voy a dar un plazo, yo al momento que hice la proyección, yo no tuve en cuenta de que los clientes me solicitan a mí 2 meses, entonces yo no voy a tener ese comportamiento, ese flujo de efectivo no lo voy a tener como yo lo proyecté. Las cantidades de mantener en inventario también tengo que tenerlas en cuenta. Las tasas de depreciación de los activos fijos. ¿Se acuerdan que yo les decía por qué los activos aquí iban disminuyendo? Porque hay unas tasas de depreciación que yo voy a ir aplicando a mi empresa. Por esos activos aquí van disminuyendo. Porque hay varias fórmulas de calcular de depreciación, entonces tenemos que ver eso. El plazo del crédito otorgado por los proveedores. También tengo que considerarlo. ¿Cuánto en mi sector, cuánto de plazo me dan mis proveedores para pagarles qué? Las facturas. Las decisiones también de activos y estructura financiera. Al hacer la proyección de estado financiero debo considerar los planes de expansión. Por ejemplo, en el tema de una clínica, si yo voy a expandirme, si yo voy a aumentar mi clínica, si yo voy a prestar un nuevo servicio, todo eso tengo que considerarlo que en las proyecciones que haga. Comportamiento de variables externas, aquellas las variables que uno tiene que preparar. Por lo general, cuando uno proyecta los costos, lo que hace es que si uno es conservador y dependiendo del producto, lo va elevando como mínimo a la tasa de inflación. ¿Y qué es la inflación? Para los que no conocen, es como una variable macroeconómica que me mira cuánto han subido los bienes de un año a otro. Sin embargo, hay veces que yo sé que mis productos o mis costos crecen un 10%, entonces yo tengo que mirar esa parte. ¿Cómo son las tasas de interés bancario? Entonces, por ejemplo, tasa de interés activo y pasivo. Cuando hablan de tasa de interés activo y pasivo es cuando yo tengo un crédito en el banco o cuando yo tengo mi platica en el banco. Por ejemplo, si ustedes tienen 100 millones en el banco se los va a dar al 0.5%. Si ustedes hacen un crédito, el banco les va a cobrar el 20%. Entonces, todo eso, esas proyecciones tengo que yo tenerlas en cuenta. Como en cuanto, también tengo que tener en cuenta las disposiciones en cuanto a la depreciación, deducción de gastos, periodicidad. O sea, yo tengo que tener muy claro la disposición que me permita a mí el gobierno para deducir gastos y la forma de cómo pagar los impuestos. Entonces, ya como para terminar y como conclusión, de acuerdo a lo visto anteriormente, podemos concluir primero que los estados financieros proyectados son una pieza fundamental para el crecimiento de la empresa, ya que esto nos ayuda a tomar decisiones y prevención de situaciones. Entonces, estos
estados financieros nos ayudan a tomar decisiones de mantenerme, de seguimiento, de planeación, de control para el curso del día a día. Se pueden pronosticar razonablemente, pero hay que considerar que el área de ventas y operación, pero hay que considerar el área de ventas, operación y producción. Es decir, si yo voy a hacer unos estados financieros, unas proyecciones, tengo que considerar siempre todas mis áreas, porque yo no puedo considerar que yo voy a tener unas ventas si yo no tengo la capacidad para hacer esas ventas. Y así también, si yo no tengo, también yo dependo o vendo también dependiendo también los factores que tenga y de mi mercado. Y para la elaboración de los mismos, debo considerar predicciones de situaciones económicas, disposiciones laborales, fiscales, estudio de actitudes, comportamiento del público, factores psicológicos, así como la oferta en el mercado que estamos involucrados. Es que dése cuenta que aquí las proyecciones las hacemos con qué. Dése cuenta que si hacemos la proyección de flujo de efectivo, de estado de resultados, siempre vamos a partir de qué, de las ventas. Y las ventas de qué van de muchos factores como el comportamiento del público, el sector, la situación económica, la capacidad adquisitiva de los clientes. Entonces, todos estos factores tengo yo que considerar, pues, factores sociológicos, la oferta en el mercado, si se me viene una competencia. Entonces, como conclusión, todos estos factores le debemos tener en cuenta para hacer las proyecciones. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ok, listo. Entonces, muchachos, este es el tema que teníamos pendiente el día de hoy. Yo la clase se las grabo, se las comparto y la idea es que de esta clase y para la próxima entonces ya tenemos lo que es el examen. Entonces, antes del examen, ese día pues yo les explico estos temas, de pronto hacemos unos ejercicios, hacemos como un recorderis de todo eso, pero esta vez sí les voy a pedir, muchachos, que estudien porque la vez pasada ese examen nunca me había pasado así que ese promedio de un examen haya sido tan bajo. Ha sido el promedio del examen más bajo que yo tengo de selección múltiple que he tenido en toda la historia. Entonces, si yo sé que de pronto se confiaron de se confiaron, no de pronto no leyeron el material, entonces la idea es que todo el material que tengamos en la plataforma lo leamos, lo miremos, lo examinemos y lo profundicemos. Dense cuenta que solamente les estoy compartiendo ese material, que les debería compartir más material, pero como sé que de pronto están muy embotados con tanta información, entonces se les está compartiendo en lo más mínimo o un material que sea lo más práctico posible. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, ¿el parcial sería cuándo, profe? De hoy en 15. De hoy en 15. Ah, bueno. Sí. Sí, porque esta es la quinta clase, ¿no? Sí, claro, si no estoy mal. Esta es la quinta clase, entonces Sí, ya... profe, ya tocaría la otra clase. Exacto, entonces ahí tenemos pendiente el taller que se les dejó y de pronto tengo que montarles tengo que ver la tabla de operacionalización para ver cuál es la actividad que se les debe montar acerca de este tema para que ustedes también lo tengan en cuenta. Entonces, muchachos, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por conectarse y les estaré compartiendo lo que es la clase. Muchas gracias a usted, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Que pasen muy profe. bien. Profe, muchas gracias. Igual, profe. Listo.